Buenas tardes, este es el tutorial número 4 de matemática para la computación. Bueno, entonces continuamos con las ecuaciones cuadráticas. Vamos a empezar de nuevo con esta idea para que se ponga al tanto de lo que es. Entonces, la ecuación cuadrática es toda ecuación que tiene esta forma, esta de aquí. Entonces, podemos encontrar las raíces factorizando, y además también podemos llevarla a la forma estándar. Como le damos a la forma estándar, es completando el cuadrado. Entonces lo hacemos y lo llevamos a la forma estándar. Lo tomamos de su forma general y luego lo llevamos a la forma estándar. Entonces, ¿para qué utilizamos eso? Bueno, porque podemos obtener mucha información de esta forma. Entonces, algunas de las ideas de la información que podemos tener es, bueno, podemos encontrar los valores máximos y los valores mínimos. Entonces, observen que la ecuación estándar tiene esta forma. Muy importante saber que si el valor de a es positivo, la función cuadrática o la parábola se abre hacia arriba. Si el a es negativo, la función cuadrática o la parábola se abre hacia abajo. Entonces, si se abre hacia arriba, tiene un valor mínimo. Y si abre hacia abajo, tiene un valor máximo. Entonces, esas son las ideas y vamos a ver el primer ejercicio. Lo que hacemos acá es tomamos la siguiente función cuadrática, que es lo que vamos a hacer, expresarla en la forma estándar. Hacer un bosquejo de la gráfica y definir si tiene un valor mínimo. ¿Cómo sabemos que tiene valor mínimo? Observen que el valor de a, que en este caso es 5, es positivo. Entonces, por lo tanto, por la diapositiva anterior, si a es positivo, encontramos un mínimo. Entonces lo vamos a llevar a la forma estándar, que es lo que decíamos, completábamos el cuadrado, ¿verdad? ¿Cómo se completa el cuadrado? Bueno, sacamos acá factor común, 5. Entonces sacamos factor común 5. ¿Y cómo se completa el cuadrado? Recuerden que si yo tengo a más b al cuadrado, esto se expresa como a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces observen que yo tengo esto de aquí, el elemento al cuadrado, si lo divido entre 2, me debe de quedar a compartida de esto, y debe haber un valor de que si lo elevamos al cuadrado va a dar el tercero, ¿no? Entonces, ¿cómo completo? Observemos para esta parte, ¿verdad? Como completo cuadrado. Bueno, voy a completar el cuadrado para x cuadrado menos 6x. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo primero que hago es, observen que debe ser el doble del primero por segundo. Entonces lo divido entre 2. Esto, 6x, lo divido entre
2 y me queda un valor de 3x. Entonces ya tengo x, la raíz de esto. Ahora esto lo elevo al cuadrado, lo sumo y resto al mismo tiempo para que no se altere, ¿no? Y ya obtengo esta. Luego, después de completar el cuadrado, recuerden que yo necesito la positiva, ¿no? Por la fórmula. Entonces lo saco de acá y me queda aquí de esta forma. Entonces esto es como que si fuese a mapear cuadrado. Entonces la raíz de x cuadrado es x, la raíz de 9 es 3 y lo elevo al cuadrado. Ya me queda mi parábola en forma estándar, o mi función cuadrática en forma estándar. Y entonces ahora viene la idea, la grafico, y observen que de una vez dijimos que era un mínimo. Entonces aquí está el mínimo. ¿Por qué? Porque el A es positivo y cuando abres arriba nosotros podemos encontrar el valor menor de todos los valores de la parábola o de la función cuadrática. Entonces también observemos que el vértice es donde se encuentra ya sea el máximo o el mínimo, en ese punto. Entonces esto de acá también es el vértice. Entonces, y de esa forma tenemos la función cuadrática, ¿verdad? Vamos con las funciones polinomiales. Entonces las funciones polinomiales son aquellas que tienen esta forma. Ya podemos observar que la función cuadrática es una función polinomial con exponente 2. Entonces observamos que una función polinomial no es nada más que un polinomio con n mayor o igual que 2. Entonces la representación general es esta. Recuerden que los coeficientes a sub n hasta a sub 0 son números reales, ¿verdad? Entonces mucho cuidado ahí. Luego vamos a ver el ejemplo. Vamos a encontrar las raíces. Hola. A ver, dime qué. Bueno, cualquier cosa me escriben. Ahí estoy pendiente. Entonces, tenemos esta función polinomial de grado 3. Vamos a encontrar las raíces de esta función. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, factorizamos esta expresión y nos queda de lo siguiente. Nos queda que la factorización de esto es x por x más 1 por x más 2. ¿Cómo factorizamos? Bueno, bien, de manera sencilla, ¿no? Factor común, x primero, que nos queda x cuadrado más 3x más 2. Luego
Factorizamos este término y ya nos queda. Entonces, bueno, para encontrar las raíces quiere decir que cada uno de estos debe estar igualado a cero. Quiere decir que x vale 0, x más 1 vale 0, o x más 2 igual 0. Entonces despejamos para x. Observen que al despejar aquí te quiero que el valor de menos 1, menos 2 y 0. ¿Y cómo se ve gráficamente esto? Bueno, recuerden que las raíces son los valores donde la función corta al eje horizontal o eje x. Entonces, observen, si esta función tiene grado 3, por lo menos tendrá 3 raíces. O a lo sumo, tendrá 3 raíces. Entonces, observen bien que esta es la idea. Si esta función es grado 4, a lo sumo tendría 4 raíces. Como ahora es un grado 3, tiene 3 raíces, es donde corta el eje horizontal, y de esa manera podemos graficarla. Entonces, vamos con otro tipo de función. Función racional. Esta función racional es un poco más que hay que trabajarla cuidadosamente. ¿Por qué? Porque es una función de la forma P entre Q. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está un polinomio sobre otro polinomio. Entonces aquí hay cosas un poco más serias, como si está definido o no está definido, el polinomio abajo, que es lo único que no puede ser, entonces el polinomio abajo no debe ser 0, ¿verdad? Como condición necesaria. No puede ser 0 porque no puede dividir entre 0, porque no tiene sentido, todo es decimales. Entonces, mucho ojo con eso. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita de funciones racionales para que los conozcamos. Entonces, observen la primera. Este de arriba es un polinomio. Entonces, recuerden lo siguiente, ¿no? Esta función racional debe estar necesariamente compuesta por dos polinomios, un polinomio arriba y un polinomio abajo. Para el ejemplo 2 también, un polinomio arriba y un polinomio abajo. Entonces, la única función que no es polinomial es esta. ¿Por qué? Porque en el denominador está una expresión que no es polinomio. Este no es un polinomio. Entonces, no es un polinomio no porque solo tiene un elemento, sino porque además de solo ser un elemento, el exponente es ese, es un fraccionario. Entonces, esa es la idea de la función racional. ¿Cómo se ven? Bueno, observemos cómo encontramos las raíces primero. Entonces, para encontrar las raíces de la función polinomial, hacemos lo siguiente. Recuerden que esta parte de abajo, por definición, no puede ser 0, ¿verdad? El q de x. Entonces, si abajo no puede ser 0 el denominador, lo que es 0 es la parte del numerador, ¿no? Factorizamos. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda esto, esto, esto. Entonces, al momento de factorizarlo,
observen que obtenemos. Graficamos la función y donde corta la gráfica, la corta aquí, 2, en 0 y en 1, ¿no? Entonces eso hace la concentración, nos muestra dónde es que cortamos al eje horizontal. Luego vamos a ver algo importante de las funciones racionales, y son las asíntotas. Entonces las asíntotas juegan un papel muy importante, debido a que nos van a mostrar dónde la función no está definida o hacia qué valores tiende la función polinomial racional. Entonces observemos, una función racional tiene una asíntota vertical en aquellos valores que hacen cero el denominador. Entonces, y que no hacen cero el numerador de la misma. Vamos con el siguiente ejemplo. Observemos que esta función, ¿qué es lo que hace cero aquí? Si separamos x al tener esto, observemos lo siguiente. ¿Qué valores hacen cero? El denominador. Entonces, recuerden, si nosotros, como lo encontramos, tomamos el denominador y lo hacemos, ¿qué sucede si eso es cero? Despejamos y nos queda que en 1 es donde es cero el denominador. Y observemos, ¿verdad?, cómo se comporta esta función alrededor de 1, que es el valor que hace 0 y observen que el 0,9 vale y en 0,99 vale menos 100, 0,999 vale menos 1000, y observen que va creciendo bastante. Lo mismo caso si lo tomamos por la derecha de 1. En 1,01 se va a 1000, en 1,01 se va a 100, y en 1,1 se va a 10. Entonces observen cómo crece rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, graficamos y esto es lo que obtenemos. Y nos vamos acercando a 1 por la izquierda, estos son los valores de la izquierda 1, y estos son los de la derecha. Lo que se hace, bueno, cuando nos vamos acercando a 1, observen que aquí va la asíntota. La asíntota, la función racional nunca la va a tocar. Así que no vayan a cometer este error de que la función racional la corta en algún punto, porque no es cierto eso. Entonces vamos con otro tipo de función, la función exponencial. La función exponencial, observemos que es cuando una cantidad se multiplica eh, por una variable, o se eleva a la variable, la cual crece muy rápido. Entonces la función exponencial tiene esta forma, o puede tener esta. Se recuerden, cosas interesantes que de esta función exponencial, a, b y c son constantes para los dos ejemplos. Siguiente, si b es distinto de 1 y b es mayor que 1, la exponencial es creciente. Quiere decir que para esto, la exponencial tendría esta forma. Y si b está entre 0 y 1, quiere decir que la exponencial sería decreciente. Entonces,
Entonces, estas son las ideas generales de la función exponencial. Vamos a observar un ejemplo y para que les quede un poco más claro. Observen que hay una inversión que comienza con $1, luego se duplica cada año. Si que representa la cantidad de años transcurridos y la función, la cantidad de dinero de X años. Entonces las siguientes datos son las tablas. Entonces, si tomamos 1 para el año 0, si tomamos 2 para el año 1 se duplica, tomamos otro, se va duplicando y observen que la función exponencial nos va dando esta idea. Y la gráfica quedaría de esta manera. Observen que el P es positivo, por lo tanto crece así como la que yo les estoy mencionando. Y esas son las ideas como bien importantes que ustedes deben de manejar para las funciones exponenciales, para que no se vayan a confundir. Entonces, ahora vamos con la función logarítmica. Entonces, esta función, recuerden, exponencial es el inverso del logaritmo, y aquí mismo la logarítmica es el inverso del exponencial. Entonces, las gráficas que dibujemos se van a parecer un poco como opuestos. Entonces, si exponencial es así, la logarítmica será separadas por la identidad. Y recuerden que este, esta sería como la forma en que una refleja la otra. Entonces, algunas de las ideas que tenemos acá son las siguientes. Si yo tengo la función logaritmo base 2 de x, su inversa es 2x. Asimismo, para 3x, debe ser el logaritmo de 3x base 3. Tenemos una función logaritmo base 7 de x, la inversa es 7 a la x. Y de esa manera ustedes deben ir acostumbrándose a trabajar con las gráficas de logaritmos y exponenciales. Entonces, si tenemos otra más particular que esta función, logaritmo natural, inversa es la exponencial. Entonces, con base E. Ese es el otro cuidado que deben tener. No se vayan a equivocar ni confundir en esa parte. Entonces, ¿cómo se ven los logaritmos naturales? Bueno, los logaritmos naturales son así. Tenemos esa gráfica de logaritmo base 2 de x, entonces nos damos valores y la ploteamos, la graficamos. Y observen cómo queda. Queda de una manera diferente. Entonces, estas son las ideas de los tipos de gráficos. Ahora vamos a ver los ejercicios que vamos a resolver o que vienen propuestos para la tutoría. Bueno, entonces, permítanme un rato.
que hay aquí problemas. Déjenme ver. Bueno, ahorita voy a responder la raíz, la pregunta. Entonces, Jaime, sí, según la cantidad de raíces que tenga la gráfica, así va a ser el número de veces que corte el eje horizontal. Entonces, esa idea debes de mantenerla siempre, ¿no? Y de las propiedades logarítmicas. Entonces, el ejercicio, si estás de acuerdo, se cumple con las que, las que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar función esta y solo sustituyes los valores para los valores de x. Recuerden que aquí son valores que están hechos a conveniencia. Entonces, ahí tú decides qué es lo que, cómo piensas o cuáles piensas utilizar para poder resolverlos. Entonces, observa que en este yo tomo un octavo, un cuarto, un medio, 1, 2, 4 y 8. Y esos me funcionan para mi ejercicio, ¿no? ¿Alguna otra duda? Entonces, si no tienen dudas, vamos a continuar. Solo quiero ver la pregunta que me está haciendo Ken. Vaya, ahí déjame ver. Vamos a buscar un ejercicio para completar esa idea. Bueno, si tienes y te dicen que lo expreses como un solo logaritmo, haces lo siguiente. Vamos a tener un ejemplo de logaritmo. Base 3 de x, digamos, más logaritmo base 3 de 2 más logaritmo base 3 de 3x, digamos. Bueno, aquí es un signo menos. Así. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades, ¿verdad? Si yo tengo el logaritmo base n de una división a que igual es al logaritmo base n de una resta, ¿verdad? X menos logaritmo base n de y. Y si tengo el logaritmo de una multiplicación, esto sería equivalente al logaritmo base n de una suma. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, observa que esto es una suma. Ambos tienen el mismo, la misma base. Entonces, observen que es como que yo tenga este caso de acá.
Entonces la suma lo puedo convertir a una multiplicación, ¿verdad? Entonces hago lo siguiente: logaritmo base 3 de 2 por x menos logaritmo base 3 de 3x. Entonces observen que esto es una resta. Entonces, si yo tengo una resta de logaritmos, quiere decir que antes fue una división. Aplico la propiedad esta, que yo tengo logaritmo base 3 de la división 2x sobre 3x, simplifico y me queda el logaritmo base 3 de 2 tercios. Y observen que yo partí de esto, de 3, yo obtuve un solo logaritmo, lo llevé a uno solo. Entonces ahí hice el proceso de llevar a un solo logaritmo. Sí, queda la misma base. ¿Está bien? ¿Entendieron? O, o no ha quedado tan claro todavía? Ok, ahí. Entonces yo tengo tres formas: esto, más esto, más esto. Entonces, por propiedad del logaritmo, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces, aplico primero, siempre es mejor aplicar lo de la suma, ¿verdad? Para que no te pierdas. Entonces, este x es este, este 2 es este. O sea, ahí está el logaritmo de una multiplicación. Luego, el logaritmo de una resta o la resta de dos logaritmos es como que antes haya sido la división. Entonces, hago la división del logaritmo. Esta parte es el numerador y esta es el denominador. Y luego simplifico y me quedo logaritmo de 2 tercios. Con las ideas que dices, sería logaritmo de 3, logaritmo de 8, 4, logaritmo de 8. Logaritmo de 3, logaritmo de 8, 4, logaritmo de 8. Menos y más, ¿verdad? Va, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué te pasó? Solo vamos a esperar que ingrese el compañero. Vamos a ver, Jaime. Listo. Va, entonces, vamos con el ejercicio que tú planteaste. Tenemos aquí el siguiente, ¿verdad? Observamos que los tres logaritmos tienen la misma base. Entonces, tenemos aquí el logaritmo de 3, perdón, de 3, menos. Tenemos un logaritmo de 8 y le sumamos 4 veces el logaritmo de 8, que nos queda 3 veces el logaritmo de 8, ¿verdad? 4 menos 1, 3.
Entonces, ¿qué observamos? Ajá. Observamos que ambos logaritmos tienen la misma base y por propiedades del logaritmo, esto, si yo tengo n logaritmo de cualquier base b de a, yo lo puedo convertir a logaritmo así, ¿verdad? A la n. Entonces, subamos el 3 y nos queda que logaritmo de 3 más logaritmo de 8 al cubo. Observamos que es una suma de logaritmos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Por la propiedad de la multiplicación esta que vimos aquí, la reescribimos en uno solo, ¿no? Entonces nos queda que el logaritmo de 3 por 8 al cubo. Y eso resuelve, 8 al cubo es 8 por 8, 3 por 64. Logaritmo de 3 por 64. Y lo que les dé ahí, le aplican el logaritmo base 10 y ya tienen ahí escrito como un solo logaritmo. Y esa sería la idea, ¿no? ¿Sí quedó claro hoy? Ujú. Sí, pasarían a multiplicar. Esa es como la idea, ¿no? Que como esas propiedades tienen igualdad, yo puedo pasar de esto a esto o de esto a esto. De igual manera aquí, ¿no? Yo puedo pasar de esto a esto o de todo esto a esto. De igual forma para multiplicación. Entonces sí se puede hacer. Sí, si no pueden reducirlo de aquí. 64 es 2 a cuánto, 2 a la 8 parece. Y creo que no lo. Este, 2 a la 9. Entonces, vamos a ver, 8 es 2 al cubo. Entonces me queda el logaritmo de 3 por 2 al cubo, elevado al cubo, 2 a la 9. Entonces lo dejan así si quieren. O, perdón, multiplican ahí lo que está dentro, a ver cuánto queda. Y ahí hasta ahí llegaría. Pero observen que partimos de 3 y lo llevamos a uno solo. Eso es expresarlo en términos de un solo logaritmo. Y 3 por 64, 8 por 8, ¿cuánto es? Uy, no, ¿verdad? Me equivoqué. Perdón, ahí en la multiplicación. Vamos a dejarlo como aquí. Sí. Vamos a ver. Sería 8 es 2 al cubo, ¿verdad? 8 es 2 al cubo elevado al cubo. Entonces 2 al cubo elevado al cubo es 2 a las 9. Entonces 2 a la 9 por 3, no sé cuánto. Ahí sí, ya sé. 2 a la 9 por 3 es 2 a la 9. Es bastante. Mucho, mucho. 512. 512. Entonces este es logaritmo de 1536. Vale. Entonces ahí quedaría. Así. Ahora sí, Adrián, ya te quedó claro. Y me había equivocado en la multiplicación. De 3 por 4 a 3 por 2 a
a este. Va. Entonces, con ese sí ya quedamos claros, ¿verdad? Llevar a un solo logaritmo es tratar de reescribir todo para que les quede, utilizando las propiedades, ¿verdad? Siempre y cuando les quede de la manera más pequeña, ¿no? Entonces, pues, vamos a continuar con los ejercicios de la tutoría. Entonces aquí viene algo de parábola, o de funciones cuadráticas. Lo que dicen es determinar el vértice y el eje de simetría, la intersección con los ejes, graficar e indicar intervalos de crecimiento y decrecimiento y obtener una gráfica con las ideas más relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, todo lo que hemos hecho, solo es ir especificando poco por poco, ¿verdad? No es como una idea muy difícil, ¿no? Entonces, no se vayan a enredar. Entonces, esta es la función x cuadrado menos 4x más 5. Entonces, vamos a determinar el vértice. ¿Cómo se determinaba el vértice? Era x o h, k, h, k. Entonces era igual a menos b sobre 2a y f de menos b sobre 2a. Entonces este era el vértice. Observen que quién es b y a, esto nos lo da, ¿verdad? Aquí, el valor de a, b y c. Entonces, identifiquémoslo, ¿no? A es 3, b es menos 4, c es 5. Solo lo sustituyamos en esta fórmula que vimos al principio. Entonces sustituimos menos 4 sobre 2 por 3 y nos da que h o el valor de x es 2 tercios. Entonces ahí recuerden que hay una idea particular del eje de simetría, que es la siguiente. Yo tengo mi parábola aquí. Entonces aquí es x, y, este punto. Entonces mi eje de simetría es aquí, en x. Entonces ese es el eje de simetría, la recta x que obtenemos ahí. Entonces esa es la idea. Solo es sustituir fórmulas. Entonces luego, para encontrar el vértice, hacemos la sustitución y encontramos los dos valores. Pero ¿quién era el, el menos peso de 2A? Entonces va a ser 2 tercios, coma f de 2 tercios. Encontramos los valores y sustituimos y ya tenemos el vértice. Observen que no está tan difícil, sino que bien paso por paso, solo es utilizar la formulita y no eh, como que no pensar si está muy difícil. Que observen, yo utilicé esta, ¿verdad? Pero si ustedes quieren, utilicen el determinante que es esta, no habría problema. Entonces ahí ustedes deciden cuál de las dos. Entonces, en ambas les tiene que dar lo mismo. Y encuentran el vértice. Ahora vamos a encontrar la intersección con los ejes, ¿verdad?
Entonces la intersección con los ejes es, primero, si queremos hacer con el eje Y, hacemos x igual 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, para la primera intersección tenemos aquí, vamos a ver, vale, tenemos la primera intersección con el eje, este es el Y y este es el X. Entonces, ¿cómo encontramos la de Y? Pues esta de aquí, observen que es cuando X vale 0, ¿verdad? Y hacemos eso, f de 0 en la función original. Entonces observen que si evaluamos 0 es 3 por 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 5. Entonces el valor que nos da solo es 5. Aquí está 0,5. Intersección con el eje Y. Ahora con el eje X es que hacemos Y igual 0. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que hacíamos antes de factorizar, ¿verdad? Y vamos a encontrar las intersecciones. Entonces, observemos. Y una idea buena es que utilizamos el discriminante para saber si posee intersección con el eje X. Entonces, si el discriminante es negativo, si delta es menor que 0, no tiene raíces. Si delta es mayor que 0, sí tiene raíces. Entonces, ojo con eso, tengan cuidado, no se vayan a confundir. Entonces, el discriminante es lo que está dentro de la raíz al hacer la cuadrática, ¿no? Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a b cuadrado menos 4a por c. Entonces, eso de aquí, si es menor que 0, tiene raíces, ¿verdad? Si es mayor que 0, si tiene raíces x. Y entonces lo probamos, ¿verdad? Y recuerden, para graficar utilizamos por lo menos 5 valores, ¿no? Para que se vea más o menos los puntos de la gráfica y no nos cueste tanto estar adivinando, ¿no? Entonces tomamos menos 2, sustituimos en la ecuación cuadrática y nos da menos 2,25. Tenemos menos 1, lo sustituimos en la cuadrática, da esto, y aquí tenemos los pares ordenados. Ya con esto graficamos. Observen, con esos puntos, aquí está el corte en Y, ¿verdad? Entonces observen que no tiene ninguna raíz con el eje X porque no lo cortó. Entonces quiere decir que el discriminante nos dio negativo. Entonces, como también el ejercicio pide que escribamos las ideas más importantes, recuerden, para graficar solo los puntos, ¿verdad? El par ordenado, eh, aquí, aquí, y unen los puntos. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Como dicen que hay que poner los puntos relevantes, ¿cuáles son los puntos relevantes? Bueno, el vértice, que es el menor, que este era 2 tercios, 11 tercios, era el vértice. Entonces, el, el eje de simetría, que era en X, y el valor del vértice, y es donde corta el eje Y. Entonces, como ya tienen un bosquejo anteriormente de la gráfica, ya solo tiran esos puntos importantes, recuerden, el vértice, el eje de simetría y el corte con los ejes.
Entonces, de esa manera pueden hacer todos los literales. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a hacer un resumen. Primero dice, determinar el vértice y el eje simétrico, intersección con los ejes, graficar los intervalos de crecimiento y crecimiento, obtener una gráfica con los elementos más relevantes. Determinar el vértice y el eje de simetría solo es la fórmula de menos b sobre 2a. Eso es todo. La intersección con los ejes, bueno, es hacer 0 una variable y despejar el ver que obtenemos. De igual manera se hace para el otro. Entonces, si ustedes quieren verificar si tiene intersección con eje X, hagan el discriminante. Y pues observen que que le da como que no pueden despejar o no tiene raíces reales. Entonces, y la gráfica con el eje de simetría, el vértice y el esfuerzo con los ejes, pues ya es la última que hicimos. ¿No? Observen que no es tan difícil, sino que solo es tener cuidado, que es lo que vamos a hacer. Pues, y para graficar, 5 puntos, para que se vea más o menos modesta la gráfica. Ahora vamos con la función racional. Entonces, en la función racional, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a determinar las asíntotas verticales y a esbozar la gráfica. Entonces aquí viene la idea. ¿Qué son las asíntotas? En las asíntotas dijimos que eran las gráficas donde la función se indefine. Entonces, ¿dónde se indefine? Bueno, recuerden que nosotros teníamos que la función racional era algo de f de x sobre un h de x. Un h que no puede ser cero. Entonces, ¿dónde se indefine esta gráfica? Aquí, ¿verdad? Vamos a ver para qué valores. Entonces, tomamos x menos 8 igual 0, que es el denominador, y encontramos los valores para los cuales se indefine. Y entonces esto es que se indefine para los valores de x igual 2, ¿verdad? Entonces aquí va a estar su asíntota vertical. Entonces observemos aquí y de una manera más sencilla encontramos la asíntota. Entonces es única. Ahora anotamos los valores, ¿verdad? Siempre y cuando en esa asíntota no la evaluemos, ¿no? Entonces observen los valores que nos damos: menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, el 2 como es una asíntota no lo tomamos, 3 y 4. Y entonces nos queda algo así, ¿verdad? Y observen que la asíntota está de verde y es en x igual 2, y es donde nunca la gráfica va a tomar ese valor. Entonces observen que hicimos en este ejercicio, ¿verdad? Vamos a graficar la función racional. Primero, ¿dónde se indefine? Porque ahí es donde están las asíntotas verticales. Entonces se indefine si el numerador vale 0. Entonces lo tomamos, hacemos que el denominador vale 0 y despejamos el valor de x y observamos que cuando vale 2, eso se va a convertir en 0 y se nos va a indefinir la gráfica. Entonces esa es así. Y luego dar los puntos y le graficamos o la esbozamos. Entonces
observen que no es tan difícil, sino que es de tener cuidado siempre al factorizar, que esa es la idea. Siempre que factoricemos hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio, es resolver la siguiente ecuación exponencial. Entonces la reescribimos. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, recuerden que si este exponente está negativo, quiere decir que al convertirlo a positivo tenemos esto. Entonces utilizamos un cambio de variable. El cambio de variable hacemos z igual a la x. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros podemos manejar más, estamos acostumbrados a trabajar con la función z o con variables z. Entonces no con variables o funciones tipo de a la x. Entonces por eso utilizamos ese cambio de variable para verlo un poco más sencillo. Entonces tenemos esta ecuación y ¿qué hacemos? Multiplicamos toda esta por z, a ver qué nos queda. Nos queda z cuadrado. Vamos a ver. Z cuadrado menos z por 1 sobre z igual a menos 1 por z. Entonces, al multiplicarlo, ¿qué nos queda? Nos queda z cuadrado menos 1 y nos queda menos z, ¿verdad? Entonces nos queda esta ecuación. Ahora encontramos la raíz. Vemos que es una ecuación cuadrática, encontramos con la fórmula cuadrática. Si es positivo, ¿quién? Adrián. 1. A ver, dime, Adriana, ese 1 si es positivo. Ah, si es positivo o no. Donde yo digo negativo es ese, ¿no? El que a la x. Este valor de aquí, eso es indiferente, no se puede ser cualquiera. Lo que nosotros tenemos que ver el cambio es en e a la x. A ver qué es lo que ocurre. Porque esa es la que... No, era de esa de la exponencial, que yo decía que era que debería ser positivo este e a la menos x. Porque como para hacer el cambio de variable solo lo voy a hacer con e a la x positivo. Entonces esa es la idea, reescribirlo de una misma manera todo. Vale, entonces observe que es una ecuación cuadrática, la resolvemos por la fórmula cuadrática para no estarnos matando. Entonces la resuelven y ¿qué nos queda? Bueno, nos queda z1 por la primera raíz igual a menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 y z2 igual a menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Entonces, al tener esas raíces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿quién era z? Z era y a la x, ¿verdad? Sustituimos esos valores y nos queda e a la x igual a 1 más raíz de 5x sobre 2. ¿Y por qué no utilizamos la z1? Observen que la anterior teníamos z1 igual a esto y a eso, ¿verdad? Y z2 era igual a esto. Observen lo siguiente, que como e a la x nunca puede ser 0 porque es una función positiva, entonces esta raíz no nos sirve porque esta raíz es negativa, entonces no funciona. Solo no funciona la que es positiva, que es esta de acá. Entonces la utilizamos y ahora
encontramos el valor de x, ¿verdad? Aplicamos propiedades del logaritmo. ¿Cómo hacemos? Bueno, logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. Entonces, bajamos el exponente y logaritmo natural de e equivale a 1. Eso quiere decir que x vale logaritmo natural de toda esta raíz positiva. Entonces, ahí encontramos ya el valor de x para nuestra ecuación. Ustedes aquí pueden hacer la verificación, sustituyen esos valores de x en la función original, o sea, en esta de aquí, ¿verdad? E a la x menos e a la menos x. Y sustituyen el valor de x del logaritmo natural acá y observen que si funciona, no debe cumplir la igualdad. Esa verificación, si en un dado caso tienen algún examen y les queda tiempo, lo verifican. Si no, pues tengan fe en ustedes. Y verificando, observamos que si al final llegamos a menos 1 igual a menos. Entonces, por lo tanto, es solución. Estos son los pasos de verificación. Están detallados. Entonces, vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 ya es una aplicación de las funciones exponenciales. Entonces dice, bajo ciertas circunstancias, la población de venados en el tiempo T está dada en años. Se puede aproximar por medio de esta forma. Entonces, ¿cuál es la población inicial? ¿Cuánto tiempo tardará la población en duplicarse? Entonces, recuerden que la idea general es bien el ejercicio, definirlo. Entonces, si les preguntan cuál es la población inicial, quiere decir que se las están preguntando cuando el tiempo es cero, ¿no? Cuando no ha transcurrido nada de nada. Luego evaluamos la función en cero, en tiempo cero, y observen que 100 elevado a la 1.1 por 0, entonces la población inicial de venados que teníamos era 100. Entonces, luego dice, ¿cuánto tiempo tardará la población en duplicarse? Bueno, entonces quiere decir que ¿cuánto tiempo tarda en duplicarse? Observemos lo siguiente, ¿no? Si la población inicial vale 100, quiere decir que para duplicarse va a ser 200, ¿verdad? Entonces, tomamos la fórmula y la igualamos a 200. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos utilizando las propiedades de logaritmo, ¿verdad? Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Por propiedades, baja el exponente. Y entonces despejamos para t y nos queda la siguiente expresión, ¿no? Que en 7.3 años la población se va a duplicar. Entonces, observen que son bien sencillos. La única idea es que ustedes deben de manejar las propiedades de los logaritmos para poder entenderle al 100%, ¿no? a toda la teoría. Entonces, hasta aquí hemos llegado con la tutoría número 4. Si ustedes tienen alguna duda, me la pueden hacer. Si no, en el transcurso de la semana, lo que voy a hacer es que voy a tomar ejercicios de logaritmo, porque ustedes tienen alguno ahí que me puedan enviar, y armamos la tutoría de repaso con todos los ejercicios para que ustedes